Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y aquí hay más consejos sobre redacción de autos y resolución. Bueno, vamos a continuar con el siguiente signo de puntuación, que es precisamente, siento yo, uno de los más complejos, de los que más nos da problemas. Muchas veces no sabemos si poner o no poner comas. Y caemos en los extremos, ¿no? Ponemos comas para todo o no ponemos ninguna coma. Entonces vamos a ver algunos consejos para poder saber cuándo colocamos coma. Primero que nada, y creo que ya es por todo sabido, cuando enumeramos elementos de una misma clase hay que separarlos por coma. Conducta típica, coma, antijurídica, coma, culpable y punible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los elementos enumerados ya en sí mismos llevan coma? Entonces aquí la coma la cambiaremos por un punto y coma. Primero, vemos aquí el artículo primero, coma, primer párrafo. Estamos especificando que se trata del primer párrafo. Y luego, para continuar con la numeración, establecemos este punto y coma. ¿Por qué? Porque este artículo primero y este artículo segundo forman parte de la misma numeración. Esta coma que separa el artículo primero de primer párrafo es un inciso. Más adelante vamos a ver de qué se tratan los incisos, pero pues bueno, aquí el artículo 1, la primera parte de nuestra lista, de nuestra enumeración, lleva una coma. Entonces, para no ser redundantes o especificar bien que estamos continuando con la numeración, en lugar de coma colocamos punto y coma. Artículo 2, coma, fracción primera, inciso A y 4 del código. Esto es muy importante porque muchas veces en estas citas de artículos podemos caer en el error de no colocar comas entre estas especificaciones, o bien, por ejemplo, agregar comas donde no lleva, por ejemplo, aquí a este artículo, este último artículo, y 4, del código, que también no es correcto. Vamos a abordarlo un poquito más adelante, únicamente resaltar cuando hay una enumeración de elementos de la misma clase, pero ya tenemos comas presentes en esa enumeración, lo vamos a sustituir la coma por punto y coma para continuar con nuestra numeración. Las clases y categorías, cuando nos referimos de lo particular a lo general. Artículos, fracciones e incisos son muy comunes en los textos jurídicos al momento de citar las leyes. Entonces, artículo 17, fracción 1, inciso A. Muchas veces se nos olvida poner estas comas. Artículo 104, fracción segunda, inciso B. También cuando mencionamos calles, números, colonias, municipios, estados y países. En este ejemplo, Heroico Colegio Militar, 122, Colonia Centro, Rincón de Romos, Aguascalientes. En este caso, como podemos recordar, este nombre de Colonia Centro, únicamente la palabra centro va a llevar mayúscula, la palabra colonia se escribe con minúscula. Ya lo habíamos visto un poquito en el video de las mayúsculas de estilo y siempre separados por coma. Calle, número, colonia, estado, municipio, país. ¿Sí? Lo mismo en este caso, carretera Aguascalientes Calvillo, kilómetro 7.5, de esta ciudad de Aguascalientes. La misma situación para las fechas, pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 12 de marzo de 2023.
Un aspecto muy problemático cuando ponemos coma antes de la conjunción y. También otras conjunciones o, u, e nos causan cierta confusión al momento de saber si lleva coma o no lleva coma. Hay algunas situaciones muy puntuales que podemos resolver desde ahorita. También lo vamos a tener que abordar más adelante al momento ya de estructurar nuestra oración, pero por lo pronto podemos decir, si estamos haciendo una enumeración separada por comas y el último elemento de nuestra enumeración, evidentemente, termina en i, o termina en o termina en u, o termina en e, no debemos escribir coma. En este caso tenemos el ejemplo, se absuelve al arrendatario del pago de los servicios de luz, coma, agua, coma, gas y teléfono. Esta última y teléfono no debe de llevar coma. Se trata, como ya lo vimos, de una enumeración de elementos de la misma categoría. Entonces, este último elemento, lo mismo si fuera o, si fuera u, si fuera e, no lleva coma. Pero, ¿qué pasa si enumeramos elementos complejos que se separan por punto y coma? Entonces, volvemos al mismo ejemplo que ya vimos anteriormente, artículo primero, primer párrafo, punto y coma, 2, coma, fracción primera, inciso A, y en este caso, como ya hay una enumeración un poco más compleja que incluye incisos, párrafos, fracciones, y que hemos tenido que separar los elementos de esa numeración con punto y coma, entonces sí, a este último, la conjunción I4 del código la separaremos con una coma. Es decir, artículo primero, coma, primer párrafo, punto y coma, 2, coma, fracción primera, inciso A, coma, y 4 del código. También vamos a colocar coma cuando la conjunción y equivale a pero. El acusado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, coma, y decidió realizar los movimientos idóneos para concretar el resultado lesivo. En este caso, esa y se puede sustituir por pero. Podríamos decir, el acusado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, coma, pero decidió realizar los movimientos idóneos para concretar el resultado lesivo. En este caso, la recomendación es la misma que anteriormente. Si no nos queda claro si podemos o no poner esa coma antes o después de la i, lo más recomendable es cambiar la redacción. En este caso es preferible usar pero en lugar de la i para que sea un poco más claro. Si inmediatamente antes o después hay un inciso o cualquier otro elemento que deba ir aislado por comas. Es decir, en este caso lo vamos a ver un poco más adelante, los incisos que son especificaciones, comentarios, no los incisos que entendemos dentro de una ley, sino un inciso gramatical, deben de ir separados ya sea por comas, por paréntesis o por líneas. En este caso, cuando separamos un inciso gramatical por comas, ahí sí retomamos la oración principal con una i, entonces debemos de colocar coma. Los vocativos son palabras que sirven para invocar o llamar o nombrar a una persona cuando nos dirigimos a ella. Eso es muy importante, cuando nos dirigimos a esa misma persona. Puede ser por nombre, por cargo o por profesión. Propiamente el vocativo no forma parte de la oración y es muy importante saber que no es el sujeto de la oración. Aunque puedan coincidir, el vocativo no es lo mismo que el sujeto. Un ejemplo, sí, señor. Señor es el vocativo porque nos estamos dirigiendo a esa persona. Otro ejemplo, auxiliar. Verifique el registro de la cédula profesional. Auxiliar lleva coma después porque es el vocativo. Y un ejemplo para distinguir el sujeto del vocativo.
Por eso, coma, honorable tribunal, coma, deben absolver a mi cliente. Honorable tribunal es vocativo, lo estamos usando para referirnos a, en este caso, un tribunal que puede ser de una persona o de varias personas. En este caso, honorable tribunal es un vocativo en singular, pero al tratarse puede ser de un tribunal colegiado, el verbo lo conjugamos en plural. Entonces es importante ubicar esta cuestión de los vocativos para separarlos por coma. Coma en lugar del verbo omitido. Cuando suprimimos un verbo porque ya lo mencionamos con anterioridad, perdón, o porque está sobreentendido, vamos a escribir coma en donde debería de ir el verbo para separar el sujeto de los complementos verbales. Esta situación es útil para evitar redundancias, sin embargo, también debemos de usarla con prudencia porque puede ser que nuestro texto pierda algo de sentido, algo de integridad, que haya necesidad de tener que releer para saber a lo que nos estamos refiriendo. Entonces hay que usarlo o no hay que hacer un abuso de este recurso. Ejemplo, identificó al primer acusado por sus ojos, punto y coma, al segundo, coma, por sus tatuajes. Aquí, ¿cuál es el verbo omitido? Es identificó. Entonces, podríamos decir, identificó al primer acusado por sus ojos y al segundo lo identificó por sus tatuajes. Sin embargo, también estas expresiones, sobre todo cuando omitimos el verbo, se pueden escribir de varias formas. En este caso es identificó al primer acusado por sus ojos, coma, y al segundo, coma, por sus tatuajes. En todos estos ejemplos, el verbo omitido es identificó. Y esta coma después de segundo es la que sustituye a ese verbo omitido. Tercer ejemplo, identificó al primer acusado por sus ojos y al segundo por sus tatuajes. Todas estas redacciones son correctas. En este caso, en estos dos casos, utilizamos la coma en lugar del verbo omitido. Otro ejemplo, el fiscal fue notificado mediante listas de acuerdos. La defensa, coma, por correo electrónico, coma, y el imputado, coma, de manera personal. ¿Cuáles son estas comas que van después de imputado y de defensa? Están sustituyendo al verbo notificar. En este caso, entonces, si vamos a omitir un verbo, colocamos la coma. Insisto, siempre hay que evitar hacer un uso excesivo de este recurso, sobre todo en frases o en oraciones muy largas, porque puede llegar a perder el sentido la oración. Los enlaces, y esto lo vamos a retomar cuando veamos la cuestión relativa a los párrafos. Todos estos enlaces con los que iniciamos una oración, con los que iniciamos un párrafo, deben de ir con coma. O sea, esto es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, por otro lado, por una parte, en fin, por último, además, con todo, en tal caso, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, por lo tanto, y cualquier otra palabra que vayamos a utilizar como enlaces, ya sea entre párrafos o entre oraciones, después de colocar el enlace, también agregamos una coma. Los adverbios o locuciones adverbiales, cuando modifican la oración completa, llevan una coma. Por ejemplo, efectivamente, generalmente, naturalmente, por regla general. Todos estos que también nos llegan a servir como conectores o como enlaces, van seguidos por una coma. Si los encontramos en medio de la oración, también los escribiremos entre comas. Por citar un ejemplo, si estamos aludiendo o desarrollando nuestro argumento y queremos darle un
refuerzo, podemos agregar en la expresión de nuestro argumento, punto y coma, efectivamente, coma, y seguimos con alguna razón o algún postulado que refuerce nuestro argumento anterior. Otros también que tienen valor introductorio, como en cuanto a, respecto de, con respecto a, en relación con referencia a y al tenor de, se utilizan también seguidos de coma. Evidentemente, aquí faltaría completar la oración. En cuanto a, por citar un ejemplo, en cuanto al tercer elemento del delito, coma, consistente en tal, ¿sí? Respecto de la prueba testimonial, coma, en relación con los argumentos de la defensa, coma. También hay otros que tienen valor condicional o causal y que van precedidos o que van seguidos, perdón, por comas. En ese caso, a pesar de todo, para eso y aún así. Son elementos que varios de ellos se usan como conectores o como enlaces y debemos recordar que van seguidos de coma y si se presentan en medio de la oración, los vamos a poner entre comas, es decir, tanto adelante como atrás. La falta de comas o el no saber dónde colocar la coma puede variar el sentido de nuestra oración. El ejemplo, los actuarios, coma, que hasta ayer habían estado de vacaciones, volvieron al trabajo. En esta oración estamos explicando que todos los actuarios estuvieron de vacaciones y que todos los actuarios volvieron al trabajo. En cambio, si decimos los actuarios que hasta ayer habían estado de vacaciones volvieron al trabajo, estamos especificando que solo ciertos actuarios estuvieron de vacaciones y que fueron estos quienes volvieron al trabajo. Es decir, cuando estamos limitando la extensión de nuestro sustantivo, que en este caso los sustantivos son actuarios, no vamos a colocar la coma, ¿sí? En este caso, ¿por qué estamos limitando la extensión? Porque los actuarios, no nos vamos a referir a todos los actuarios, solamente a los que habían estado de vacaciones. En este caso no se coloca coma. Pero si introducimos este inciso o esta oración condicional, que más adelante vamos a ver, esta sí debe de ir entre comas. Hay que distinguir también cuando nos encontramos con un vocativo. En los textos judiciales el uso del vocativo no es tan común, sin embargo, precisamente el no saber identificar cuando nos encontramos frente a un vocativo y colocar comas donde no va, pues es un error. En este caso, en la expresión testigo, cuéntenos lo ocurrido el día de los hechos, se trata de un vocativo porque nos dirigimos al testigo y le pedimos que recuerde, que haga una acción en específico, le estamos dando una orden. Entonces es un vocativo que debe llevar coma. En cambio, si decimos el testigo recordó lo ocurrido el día de los hechos, que es más propio de la redacción en un estilo judicial, que es indirecto o más impersonal, mencionamos lo que hizo el testigo, pero no nos estamos dirigiendo a él, no le estamos dando una orden. En este caso, entonces, no llevará coma, se escribe seguido. El testigo recordó lo ocurrido el día de los hechos. En este caso, como ya lo mencioné, esta redacción de autos y sentencias, claro, dependerá del estilo de cada persona, pero por lo general está exenta de vocativos, salvo cuando citemos literalmente alguna frase. Por ejemplo, si citáramos esta expresión, si dijéramos, la fiscalía dijo, entre comillas, testigo, cuéntenos lo ocurrido el día de los hechos, en ese caso sí se trata de un vocativo y tiene que ir con coma. Pero, insisto, por el tipo de redacción que se hace, en este caso, si decimos el testigo recordó lo ocurrido el día de los hechos, pues no es llevar a coma. Muchas veces es
o yo por lo menos he visto mucho que se emplea coma, por ejemplo, para separar la fiscalía, coma, alegó tal cosa. O muchas veces, insisto, se cae también en el exceso de decir la fiscalía, coma, alegó, coma, que X cosa. Ahí es un exceso, no es necesario separar esta expresión, la fiscalía, la defensa, el tribunal, por comas, porque no se trata de un vocativo, en este tipo de ejemplos que estoy señalando, claro. Nuevamente, la falta de comas puede cambiar el sentido de la oración. Ya lo vimos en la diapositiva anterior con el ejemplo de los actuarios, pero aquí hay otro ejemplo. Notifíquese personalmente si nadie atendiere al notificador vía telefónica. ¿Qué queremos decir? Primero se intenta la vía telefónica y si nadie atiende al notificador, se intenta personalmente. Estamos aquí limitando el alcance del sustantivo y por eso no lleva coma, igual que en el enunciado anterior. ¿Qué diferencia hay con este otro? Notifíquese personalmente, punto y coma, si nadie atendiere al notificador, coma, vía telefónica. Aquí estamos diciendo que primero lo vamos a intentar personalmente y después vía telefónica. Si se dan cuenta, es la misma oración escrita exactamente igual, es decir, las mismas palabras, y únicamente es el uso de los puntos el que varía el sentido de la oración. Entonces, únicamente recordar, si queremos limitar el sentido o limitar el alcance del sustantivo, no lleva coma. Y si queremos, si hacemos esta acotación, este inciso, esta oración subordinada que tenemos aquí más adelante, vamos a ver, tenemos que separarlos. Bien, es, insisto, un tema muy complejo el uso de las comas. Considero yo que es de los que más problemas nos generan al momento de redactar. Son algunas reglas muy simples. Evidentemente implica un estudio de las cuestiones gramaticales. Sin embargo, bueno, trato yo de mencionar únicamente los problemas que yo he visto pues más comúnmente y todavía vamos a retomar un poco el uso de las comas al momento de construir oraciones. Entonces, estos son únicamente algunos consejos. Pues muchas gracias por su atención.